Querido amigo, querida amiga que me escuchas hoy, tal vez llegaste aquí con un corazón cargado con preguntas que no te dejan dormir, con lágrimas que nadie más ha visto. Quizás vienes de una ruptura que te ha dejado vacío, con la sensación de que la vida perdió sentido. Te preguntas por qué Dios permitió que esa relación terminara. ¿Por qué si le pediste tanto, si creíste que era lo mejor, todo se vino abajo? Hoy quiero decirte con la autoridad de la palabra de Dios que no estás aquí por casualidad. Estás aquí porque el Señor mismo quiere hablar a tu corazón y su mensaje para ti es este. A veces Dios destruye relaciones, no porque te odie, sino porque te ama demasiado para dejarte atado a lo que te puede destruir. El amor humano puede ser hermoso, pero también puede convertirse en un peso, en una cadena, en un ídolo que ocupa el lugar que solo le pertenece a Dios. Y cuando eso ocurre, el Señor en su misericordia interviene. Él ve lo que tú no ves, conoce lo que tú no conoces y mueve piezas invisibles para librarte de algo que mañana podría acabar con tu fe, con tu propósito y hasta con tu vida. Proverbios capítulo 14 versículo 12 nos lo advierte. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Lo que parecía perfecto para ti, lo que se veía como la relación ideal, quizás era el inicio de un camino de destrucción, y Dios, como buen padre, decidió cortar de raíz lo que tú tanto defendías. Quizás piensas, pero yo lo amaba, pero ella era todo para mí, pero no me imagino la vida sin esa persona. Y sin embargo, hoy estás aquí, y a pesar del dolor sigues de pie. ¿Sabes por qué? Porque el amor humano puede fallar, pero el amor de Dios jamás falla. La Escritura dice en Jeremías capítulo 31, versículo 3, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Esa ruptura que ahora sientes como un golpe, en realidad es la mano invisible de Dios librándote de un futuro que no era para ti. Mira la historia de Abraham y Lot. Los dos caminaban juntos, compartían caminos, pero llegó un momento en que sus sendas tuvieron que separarse. Y aunque para Abraham esa separación pudo parecer una pérdida, en realidad fue el inicio de la bendición. Génesis capítulo 13 versículos del 8 al 9 nos relata cómo Abraham le dijo a Lot: si tú vas a la izquierda, yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. A veces Dios necesita quitar a ciertas personas de tu lado para que su promesa se cumpla en tu vida. No porque esas personas fueran malas, sino porque no eran parte del plan que Él había trazado para ti. Jesús mismo nos habló con claridad cuando dijo en Juan capítulo 15 versículo 2: todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Hay relaciones que aunque parecen dar sombra, no dan fruto, y el Padre como buen viñador decide podar, cortar, limpiar. Sí, duele, porque toda poda duele, pero el propósito no es tu destrucción, sino tu crecimiento. Esa ruptura que lloras es en realidad la oportunidad de florecer de nuevo, de dar frutos más abundantes, de levantarte hacia un futuro mejor en Cristo. Tal vez todavía guardas rencor, tal vez todavía sientes que fuiste víctima, que alguien te falló y te dejó vacío, pero la palabra nos recuerda en Génesis capítulo 50 versículo 20, en labios de José a sus hermanos que lo traicionaron: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Lo que otros hicieron para herirte, Dios lo usará para levantar tu vida. Esa traición, esa ruptura, no es el fin. Es el escenario que Dios utilizará para mostrarte que Él es tu verdadera fuente. Y aquí está la decisión que hoy debes tomar. No sigas pidiéndole a Dios que restaure lo que Él mismo destruyó. No sigas rogando por puertas que el Señor cerró con sus propias manos. En vez de eso, ríndete, entrégale tu dolor, confía en que su plan es mejor. Jeremías capítulo 29 versículo 11 lo dice con esperanza: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Tú no ves el mañana, pero Dios ya lo escribió. Y si Él quitó algo de tu vida, es porque tiene preparado algo infinitamente mejor. Amigo, amiga, este es tu momento. Este es el instante en el que Dios quiere traer paz a tu corazón.
La pregunta no es por qué se fue esa persona. La pregunta es qué quiere enseñarte el Señor en medio de esta prueba. Hoy te digo con toda convicción, tu sanación no está en recuperar lo que perdiste. Tu sanación está en abrazar al Dios que nunca se ha ido. Él quiere llenar tu vacío, quiere sanar tu herida, quiere levantarte del polvo y mostrarte que aún hay esperanza. ¿Por qué Dios destruye tus relaciones? No es un misterio cruel, es la manifestación de su amor. Porque antes que verte atado a un destino equivocado, Él prefiere verte libre para caminar en el propósito que preparó para ti. Hoy el Señor te llama a confiar, a entregar ese dolor en sus manos y a empezar una nueva historia de su lado. Y si decides hacerlo, descubrirás que lo que perdiste fue nada en comparación con lo que vas a ganar en Cristo Jesús. Cuando una relación se rompe, cuando alguien que amamos nos da la espalda, cuando aquello en lo que pusimos toda nuestra esperanza se derrumba, nuestro corazón se pregunta, ¿dónde está Dios? ¿Por qué permitió que me pasara esto? Muchos sienten que el Señor se ha quedado en silencio en medio de su dolor, que sus oraciones no fueron escuchadas. Pero déjame decirte algo hoy con toda claridad. Muchas veces detrás de esa ruptura dolorosa está la mano invisible de Dios obrando en tu favor. Dios ve lo que tú no puedes ver. Mientras tus ojos se llenan de lágrimas por lo que perdiste, los ojos de tu Padre están mirando lo que viene, lo que todavía no puedes imaginar. La Escritura dice en Proverbios capítulo 14, versículo 12, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Lo que parecía correcto para ti, lo que parecía el amor de tu vida, quizá era el camino que te iba a destruir, y Dios en su misericordia decidió apartarlo. Piensa en Abraham y Lot. Ellos caminaron juntos, pero llegó el momento en que Dios permitió una separación. Abraham entendió que la promesa no se iba a cumplir mientras estuviera atado a lo que no le pertenecía. En Génesis capítulo 13, versículo del 8 al 9, Abraham le dice a Lot, no haya ahora altercado entre nosotros dos. Si tú vas a la izquierda, yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Esa separación parecía una pérdida, pero fue la puerta que Dios usó para llevar a Abraham al cumplimiento de su promesa. Lo mismo sucede contigo. Esa ruptura que hoy te duele puede ser la condición necesaria para que entres en la tierra que Dios te prometió. No todas las personas que entran en tu vida están destinadas a quedarse. Algunas son estaciones, no destinos. Algunas llegan con un propósito de enseñanza, otras con una prueba, y algunas simplemente para mostrarte lo que no debes aceptar más. Pero cuando confundimos lo temporal con lo eterno, sufrimos. Entonces Dios, con mano invisible, mueve las piezas, aunque no lo entiendas en el momento. Jesús lo explicó con la metáfora de la vid. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Juan capítulo 15, versículo 2. Así actúa Dios en tus relaciones. Él quita lo que no da fruto porque prefiere verte llorando por un instante que verte destruido para siempre. Quizás hoy miras atrás y piensas en lo que pudo ser, en los planes que hiciste con esa persona que ya no está. Pero Dios no destruye para dejarte vacío. Él corta para plantar de nuevo. Él cierra una puerta para abrir otra mejor. José lo entendió cuando sus hermanos lo vendieron como esclavo. Lo que parecía una traición irreparable, con el tiempo se reveló como el plan perfecto de Dios para salvar una nación entera. En Génesis capítulo 50, versículo 20, José les dijo, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Eso mismo hará contigo. Lo que hoy parece un fracaso, mañana será tu testimonio de victoria. No maldigas la ruptura, bendícela. No le pidas a Dios que reconstruya lo que Él mismo derrumbó. Pregúntale más bien, Señor, ¿qué me quieres enseñar en medio de este dolor? Y cuando lo hagas, sentirás paz, porque descubrirás que la ruptura no fue un accidente y una casualidad, fue una intervención divina. El Señor te está protegiendo de lo que hubiera sido tu ruina. Hoy te invito a descansar en la soberanía de Dios. Cree que su mano invisible ha estado moviendo todo en tu vida para tu bien. Romanos capítulo 8, versículo 28 nos lo recuerda con firmeza.
Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, incluso las lágrimas que hoy derramas, incluso la soledad que ahora enfrentas, están obrando para tu bendición eterna. No mires tu ruptura como un final, mírala como un inicio. Dios no te quitó algo para dejarte vacío, te quitó lo que no era para darte lo que sí lo es. Abre tu corazón, porque cuando la mano invisible de Dios rompe tus relaciones, lo hace para guiarte a una conexión más grande, la relación perfecta con Él, la única que jamás será destruida. Hay momentos en la vida en los que creemos que hemos encontrado todo en una persona. Pensamos que sin ella no podemos vivir, que en sus brazos está la seguridad que buscamos, que en su mirada está la identidad que anhelamos. Pero el corazón humano tiene una tendencia peligrosa: tomar lo creado y colocarlo en el lugar del Creador. El amor humano, tan hermoso y necesario, puede convertirse en un ídolo cuando ocupa el trono que solo le pertenece a Dios. La Biblia es clara en cuanto a esto. En Éxodo capítulo 20, versículo 3, el Señor declara: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Dios no hablaba solo de imágenes talladas o estatuas, hablaba de todo aquello que se interpone entre Él y nosotros, todo lo que roba su lugar en nuestro corazón. ¿Y cuántas veces el amor humano se convierte en ese ídolo que adoramos, hasta el punto de olvidar a Dios por mantener una relación? Cuando una persona ocupa ese lugar, comenzamos a negociar nuestra fe, nuestros valores y hasta nuestra paz con tal de conservarla. Toleramos lo intolerable, justificamos lo injustificable y vivimos atados a un miedo constante de perderla. Nos aferramos con todas nuestras fuerzas a esa relación como si en ella dependiera nuestra vida. Pero escucha bien, cuando el amor humano reemplaza a Dios, tarde o temprano, ese amor se derrumba. No porque Dios no quiera que ames, sino porque te ama demasiado como para dejar que adores a otro en su lugar. El profeta Oseas nos muestra la historia de un pueblo que una y otra vez corrió detrás de otros dioses creyendo que encontraría seguridad en lo visible. Y Dios, con un amor celoso, permitió que experimentaran vacíos para que reconocieran que solo Él podía saciar su alma. Así también contigo. Si Dios destruyó una relación, puede que lo haya hecho porque esa persona había tomado el lugar de su presencia en tu vida. El Señor no comparte su gloria con nadie, porque sabe que tu corazón no puede sostenerse en alguien que no es eterno. Jesús mismo dijo en Mateo capítulo 22, versículo 37, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento, y todo lo demás se edifica sobre él. Cuando amas a alguien más que a Dios, cuando tu vida gira más alrededor de una persona que de la voluntad del Señor, el equilibrio se rompe. El amor humano puede inspirar, pero nunca debe gobernar. Solo Dios debe estar en el centro. El problema de los ídolos es que siempre nos dejan vacíos. Al principio parecen llenarnos, pero luego nos exigen más de lo que pueden dar. Esa relación a la que elevaste más de lo debido comienza a mostrar grietas, inseguridad, celos, dependencia, ansiedad, y en el fondo sabes que esa persona no puede sostener tu alma. Entonces, en un acto de misericordia, Dios interviene. Él corta esa cadena, aunque te duela, porque sabe que necesitas volver a levantar tu mirada hacia el único que no falla. Pablo escribió en Colosenses capítulo 3, versículo 2, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Eso no significa que no puedas disfrutar de un amor humano. Significa que jamás debe ocupar el lugar del amor divino. Porque solo cuando amas primero a Dios, puedes amar correctamente a los demás. Un amor humano convertido en ídolo destruye, pero un amor humano puesto bajo la obediencia de Dios. Tal vez hoy tu corazón sangra porque perdiste a alguien que pensabas que era todo para ti. Quizá piensas que tu vida ya no tiene sentido sin esa persona. Pero la verdad es que Dios está usando esa pérdida para sanar tu visión. Te está mostrando que nadie puede ocupar su lugar, que aunque todos te fallen, su amor permanece fiel. Él quiere recordarte lo que dijo en Isaías capítulo 54, porque tu esposo es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre. El Señor mismo es tu seguridad, tu identidad y tu futuro.
Cuando el amor humano se convierte en ídolo, Dios lo derrumba no para dejarte solo, sino para devolverte a la fuente verdadera. Y cuando tu corazón se reconcilie con Él, cuando pongas primero al Señor, entonces estarás listo para amar y ser amado sin cadena. Dios no está en contra del amor humano, Él lo creó. Pero te recuerda que solo cuando lo amas a Él primero, ese amor se vuelve sano, libre y duradero. Cuando pensamos en una ruptura, lo primero que viene a nuestra mente es dolor. Dolor por lo que se pierde, dolor por lo que ya no será, dolor por un futuro que se deshizo en un instante. Muchos sienten ese vacío en el pecho, como si una parte de sí mismos hubiera sido arrancada. Y es cierto, una ruptura duele, pero en el plan de Dios esa ruptura no es un castigo cruel, es una cirugía espiritual. Dios, el gran médico de nuestras almas, a veces tiene que cortar lo que está dañando tu vida para salvarte. Un cirujano no toma un bisturí porque odia al paciente, lo hace porque ama lo suficiente para no dejar que la enfermedad destruya su cuerpo. Así también obra el Señor. Hebreos capítulo 12, versículo 11 nos dice: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. La ruptura no es un castigo sin sentido, es la disciplina amorosa de Dios para formar en ti algo nuevo. Jesús usó una metáfora poderosa cuando habló de la vid y los pámpanos. En Juan capítulo 15, versículo 2 declaró: todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Observa esas palabras: limpiar, cortar. El viñador no odia la vid cuando la poda, la ama lo suficiente para quitar lo que impide que dé fruto. Ese corte duele porque implica desprenderse de algo que parecía parte de ti, pero sin esa intervención nunca llegarías a florecer como Dios quiere. Tal vez hoy lloras por alguien que ya no está en tu vida. Quizás te preguntas por qué Dios permitió que esa relación llegara a su fin. Y la respuesta puede estar en esto: Dios vio lo que tú no viste. Él vio que si esa relación continuaba, terminaría destruyendo tu fe, tu propósito o tu paz. La cirugía de Dios es precisa. Nunca corta de más ni de menos, corta exactamente lo necesario para preservar la vida. José experimentó una ruptura devastadora cuando fue vendido por sus propios hermanos. En ese momento él no podía entender por qué le arrancaban de su familia. Pero años después, cuando vio el propósito de Dios cumplirse, dijo en Génesis capítulo 50, versículo 20: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Lo que parecía una herida mortal fue la cirugía que lo llevó a su destino. Esa es la obra del Maestro: transformar tu pérdida en plataforma para un futuro mayor. Quizás sientes que la soledad es insoportable, que el dolor de esa cirugía es demasiado fuerte. Pero recuerda lo que dice Salmos capítulo 34, versículo 18: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. El mismo Dios que permitió la ruptura es el que te sostiene mientras sanas. Él no te abandona en la mesa de cirugía. Él es el médico que permanece a tu lado hasta que te levantas renovado. La ruptura como cirugía espiritual no significa que nunca amarás de nuevo. Significa que cuando vuelvas a amar, lo harás desde un corazón sano, no desde un corazón infectado de dependencia o de idolatría. Dios corta lo que te ata para que seas libre de caminar hacia su propósito. Lo que hoy parece una herida, mañana será una cicatriz que contará la historia de tu sanidad. No veas tu ruptura como el final de tu historia. Mírala como el inicio de un proceso divino. El dolor que ahora sientes es temporal, pero el fruto que traerá es eterno. Romanos capítulo 8, versículo 18 lo dice con esperanza: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Hoy entrégale al Señor esa herida. Deja que Él termine la cirugía que empezó. No te aferres a lo que Él ya cortó. Cree que lo que viene será mejor, porque el bisturí de Dios nunca se equivoca. Lo que hoy duele, mañana dará fruto, y lo que hoy se siente como una pérdida irreparable,
En realidad es el camino hacia la plenitud que el Señor preparó para ti. En medio del dolor, de las rupturas y de las decepciones, surge una pregunta que golpea fuerte el corazón. ¿Existen relaciones que realmente sean de Dios? ¿Será posible encontrar un amor que no destruya, que no desgaste, que no se convierta en una carga, sino en una bendición? La respuesta de la palabra es clara. Sí, hay relaciones que Dios bendice, pero esas relaciones no se construyen sobre caprichos, emociones pasajeras o necesidades humanas, sino sobre el fundamento eterno de Cristo. Una relación que Dios bendice tiene un cimiento espiritual. No se trata solamente de atracción, afinidad o proyectos en común, sino de dos personas que deciden caminar bajo el mismo yugo de fe. Pablo lo expresó con contundencia en 2 Corintios capítulo 6, versículo 14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Cuando eliges un camino diferente al de Dios en tus relaciones, tarde o temprano el peso de ese yugo desigual te desgasta. Pero cuando los dos deciden caminar en la misma dirección, buscando juntos al Señor, entonces hay armonía, hay propósito y hay bendición. Las relaciones bendecidas por Dios son aquellas que te acercan más a Él, no las que te alejan. Si esa persona te inspira a orar, si te motiva a ser mejor, si te anima a crecer en tu fe, si te recuerda que primero está Cristo, entonces esa relación lleva el sello del cielo. Eclesiastés capítulo 4 versículos del 9 al 10 nos recuerda: mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero ay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. Dios bendice a quienes se levantan mutuamente, no a quienes se hunden juntos. Una relación bendecida por Dios también se reconoce por su fruto. Jesús dijo en Mateo capítulo 7 versículo 17: así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Pregúntate, ¿qué fruto está dando esa relación en tu vida? ¿Te llena de paz o de angustia? ¿Te fortalece o te desgasta? ¿Te impulsa a avanzar en el propósito de Dios o te hace retroceder? El fruto no miente. Y cuando el fruto es bueno, cuando hay paz, cuando hay respeto, cuando hay crecimiento, entonces es una señal clara de que Dios está presente. Las relaciones que Dios bendice no son perfectas, pero sí están cubiertas por la gracia. Hay discusiones, hay diferencias, hay retos, pero siempre existe la voluntad de perdonar y seguir adelante. Colosenses capítulo 3 versículo 13 dice: soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Ese espíritu de perdón y restauración es lo que mantiene en pie una relación bendecida, porque refleja el carácter de Cristo en cada paso. Otra señal de una relación bajo la bendición de Dios es la confirmación en la oración. Cuando oras y sientes paz, cuando buscas consejo en la palabra y encuentras dirección, cuando las puertas se abren sin forzarlas, entonces puedes reconocer que el Señor está guiando el camino. Filipenses capítulo 4 versículo 7 nos dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esa paz es el sello del Espíritu en cualquier decisión que tomes, incluyendo tus relaciones. No te desesperes si hoy estás solo, porque la soledad en Dios es mejor que la compañía equivocada. Espera en el Señor. Confía en que, así como formó a Eva para Adán, Él sabe preparar a la persona correcta para ti en su tiempo perfecto. Salmos capítulo 37 versículo 4 lo confirma: deleítate asimismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Dios bendice cuando primero Él es tu deleite, porque así tu corazón estará alineado con su voluntad. Las relaciones que Dios bendice son aquellas que nacen en el altar y no en la desesperación. Son aquellas que permanecen aún en medio de tormentas, porque fueron fundadas sobre la roca, no sobre la arena. Jesús dijo en Mateo capítulo 7 versículos del 24 al 25:
Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Así también, una relación que tiene como fundamento a Cristo podrá resistir pruebas, porque la bendición de Dios no depende de la circunstancia, sino de su fidelidad. Si tu corazón anhela una relación bendecida, no busques primero a la persona, busca primero a Dios. Entrégale a Él tus deseos, tus anhelos, tu necesidad de compañía. Y en el tiempo indicado el Señor te mostrará lo que es suyo, lo que edifica, lo que permanece. Porque las relaciones que Él bendice no te roban la fe, te la multiplican. No te roban la paz, te la aumentan. No te quitan el propósito, te llevan directo a Él. Cuando el corazón se rompe, pareciera que nada puede volver a ser igual. El silencio de una habitación vacía, los recuerdos que golpean en la mente como olas implacables, la sensación de que el alma se quedó atrapada en un ayer que ya no existe. Muchos en ese momento sienten que jamás sanarán, que la herida es demasiado profunda. Pero quiero que escuches esta verdad. En Cristo hay sanación interior después de la ruptura. Dios no solo cierra heridas, Él las transforma en testimonios de victoria. Sanar no significa olvidar de un día para otro, significa permitir que el Señor tome tu dolor y lo convierta en fortaleza. Jesús mismo proclamó en Lucas, capítulo 4, versículo 18: El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Esta es su misión: llegar hasta el rincón más oculto de tu herida y traer vida donde ahora solo hay dolor. Si tu corazón está quebrantado, Cristo es el único que puede restaurarlo de verdad. La sanación comienza cuando reconoces que tu valor no está en quien te dejó, sino en quien te creó. Una ruptura puede hacerte sentir rechazado, indigno o insuficiente. Pero la palabra declara en Salmos capítulo 39, versículo 14: Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Tú no eres un error, tú no eres una sobra. Eres creación perfecta de un Dios que jamás te ha dejado de amar, incluso cuando otros te abandonaron. El proceso de sanación también implica perdón. Perdonar no significa justificar lo que te hicieron, significa liberarte de la cadena que te ata al pasado. Efesios capítulo 4, versículo 32 nos enseña: Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Cuando perdonas, no le estás regalando paz a quien te hirió, te la estás regalando a ti mismo. El perdón abre el espacio para que la gracia de Dios sane lo que parecía imposible. En medio de la ruptura, la tentación es aferrarse a los recuerdos, revivir una y otra vez lo que pudo ser y no fue. Pero Dios quiere que mires hacia adelante. Isaías capítulo 43, versículo 18 al 19 dice: No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz, no la conoceréis. El Señor está listo para abrir un camino en medio del desierto de tu tristeza, pero para verlo necesitas soltar lo viejo y creer en lo nuevo. La sanación interior también se fortalece en la comunidad de fe. No estás llamado a sanar solo. El Señor levanta personas, hermanos en la fe, pastores, amigos verdaderos que se convierten en instrumentos de consuelo. Gálatas capítulo 6, versículo 2 nos recuerda: Sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo. No te aísles en tu dolor, porque el enemigo trabaja en la soledad. Permite que otros oren contigo, que te acompañen, que te recuerden que no estás abandonado. Y en ese camino de sanidad descubrirás que tu herida se convertirá en ministerio. Lo que hoy lloras, mañana lo usarás para consolar a alguien más. Pablo lo escribió en 2 Corintios capítulo 1, versículo 4, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Tus lágrimas no son en vano, se convertirán en fuente de esperanza para otro. Al final, la sanación interior después de la ruptura
no es volver a ser el mismo de antes, es ser alguien nuevo en Cristo. Es entender que la pérdida no te destruyó, sino que te llevó al lugar donde solo Dios podía levantarte. Romanos capítulo 8, versículo 28 te lo asegura. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todas, incluso esa ruptura que parecía un final, en manos de Dios será el inicio de tu restauración. Hoy el Señor te invita a poner tu corazón en sus manos. No intentes sanar solo. No intentes llenar el vacío con sustitutos que no funcionan. Deja que el Espíritu Santo entre en la herida y te renueve por completo. Descubrirás que aún hay vida después del dolor, aún hay esperanza después de la pérdida y aún hay amor después de la traición. Porque lo que el mundo te quitó, Dios lo multiplicará en bendición. Cuando una persona pasa por una ruptura, cuando siente que el mundo se derrumba y la soledad pesa más que cualquier carga, llega un punto inevitable en el que debe tomar una decisión. Ese es el momento en que Dios te llama, cuando te dice: ya no sigas aferrándote a lo que yo mismo quité, confía en mí y entrégame tu corazón. Ese llamado a la decisión no es una opción ligera, es el cruce de caminos entre seguir viviendo en el dolor o empezar a caminar en la esperanza. El Señor siempre ha confrontado a su pueblo con decisiones claras. Josué se levantó ante Israel y declaró en Josué, capítulo 24, versículo 15: escogeos hoy a quien sirváis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. No hay terreno neutral en la fe. No puedes quedarte en el limbo de la indecisión, esperando que la vida te devuelva lo que perdiste. Dios te invita a escoger hoy. ¿Seguirás anclado en lo que se fue o confiarás en aquel que tiene un futuro para ti? El llamado a la decisión comienza con soltar. Mientras tus manos estén aferradas a las cenizas de lo perdido, no podrán recibir las promesas que vienen. Jesús dijo en Lucas capítulo 9, versículo 62, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Mirar atrás es revivir constantemente la herida. Es detenerse en lo que ya no tiene vida. El Señor te llama a soltar y a mirar hacia adelante, porque lo que Él prepara supera lo que dejaste atrás. El llamado a la decisión también implica rendición. Entregarle a Dios no solo tu dolor, sino tu voluntad, tus planes y tu futuro. Pablo lo expresó en Romanos capítulo 12, versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Eso significa poner tu vida completa en el altar, decirle: Señor, ya no quiero vivir a mi manera, quiero vivir en tu camino. Hay quienes escuchan este llamado pero dudan, porque creen que rendirse es perder. La verdad es que la única pérdida real es seguir caminando lejos de Dios. Jesús lo dijo en Mateo capítulo 16, versículo 25. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Aferrarte a tu manera de hacer las cosas, a tu orgullo o a tu amargura, solo te llevará a más vacío. Pero si hoy decides entregar tu vida a Cristo, aunque parezca que lo pierdes todo, en realidad lo ganarás todo. El llamado a la decisión es también un llamado a confiar. Jeremías capítulo 29, versículo 11 nos asegura: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Esa promesa no está condicionada a tu relación pasada. No depende de lo que alguien hizo o dejó de hacer. Esa promesa depende de Dios y de tu disposición a creerle. Confiar en Él es decidir que aunque no entiendas el presente, vas a creer en el futuro que Él ya escribió para ti. Finalmente, el llamado a la decisión es un llamado a la salvación. Todo lo que hemos hablado sobre rupturas, sanidad y restauración tiene un punto central. Sin Cristo no hay verdadera vida. Él mismo declaró en Juan capítulo 14, versículo 6, yo soy el camino, y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No se trata solo de sanar tu corazón sentimental, sino de que recibas una sanidad eterna, una relación con Dios que nada ni nadie podrá destruir. Hoy el Señor te dice:
Toma una decisión. No pospongas más lo que sabes que debes hacer. Elige soltar el pasado, rendir tu voluntad, confiar en sus promesas y entregar tu vida entera a Cristo. Este es tu momento. Este es tu día. La Biblia afirma en 2 Corintios capítulo 6, versículo 2. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. No mañana, no cuando sientas menos dolor, no cuando las cosas mejoren, sino ahora. Dios te está llamando a levantarte de las ruinas y caminar hacia su luz. Te está llamando a dejar de vivir para lo que perdiste y empezar a vivir para lo que Él tiene para ti. Hoy es el día de tu decisión. Y si decides decir sí al Señor, experimentarás una paz y una esperanza que ningún ser humano podrá quitarte jamás. Querido amigo, querida amiga, si esta palabra habló a tu vida, si sentiste que Dios te estaba hablando directamente al corazón, no lo guardes solo para ti. Suscríbete ahora mismo a este canal para seguir recibiendo mensajes que fortalezcan tu fe y te recuerden cada día que el Señor tiene un plan perfecto para ti. Déjame tu comentario, cuéntame qué parte de este mensaje tocó más tu vida, porque quiero orar por ti y caminar contigo en este proceso de restauración. Y no olvides compartir este video con alguien que lo necesite, porque quizás hoy, a través de ti, Dios quiere sanar y levantar a otra persona que también está pasando por el mismo dolor. Recuerda, cada vez que compartes, llevas esperanza y llevas luz.